lección. Yo soy Pablo, su ayudante, y hoy día nos toca revisar el texto de Tomasello, The Gap is Social, Human Share, Intentionality and Culture. La traducción sería algo así como la brecha es social, intencionalidad compartida humana y cultura. Pero bueno, ¿de qué brecha estamos hablando aquí? Estamos hablando de la brecha que separa la cognición humana de la cognición de otras especies, ¿ya? En particular, la cognición de los primates no humanos, que serían como una especie muy cercana a nosotros en términos evolutivos. Bueno, la tesis central del autor entonces que plantea es que los humanos estaríamos biológicamente adaptados para la cultura, o para la vida cultural o la vida social en formas que otros primates no lo estarían. ¿Ya? ¿Y a qué va con esto? Que en el ser humano existirían motivaciones únicas y habilidades cognitivas únicas de nuestra especie para entender a otros de nuestra especie, valga la redundancia, como agentes cooperativos con los cuales podemos compartir emociones, podemos compartir experiencias y tener acciones colaborativas. Es decir, podemos compartir una intencionalidad. O sea, a la base está la idea de que como seres humanos tenemos esta capacidad, esta adaptación biológica para tener una intencionalidad compartida y entender a los otros como agentes intencionales. ¿Ya? Sin embargo, Tomasello plantea que esta habilidad para entender a los otros como agentes intencionales y para cooperar con ellos y compartir nuestras experiencias y emociones se va desarrollando a lo largo del desarrollo de la cognición humana por medio de la interacción con los otros, en particular a través de las actividades colaborativas y de atención conjunta. ¿Ya? Son estas actividades las que permiten que la cognición humana vaya tomando una especificidad y se vaya desarrollando estas habilidades cognitivas que son propias de nuestra especie. Y además estas actividades colaborativas y de atención conjunta permiten que construyamos entonces una representación cognitiva, o sea, representaciones cognitivas únicas como son las representaciones cognitivas dialógicas y con perspectiva. Ya vamos a detenernos en esto como con un poco más de detalle. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es revisar cada uno de los apartados del texto, deteniéndonos como en algunos aspectos centrales de cada uno de estos apartados. Ok, entonces el primer apartado son las habilidades cognitivas comparadas, y en este apartado se intenta ver cuál es la distinción principal entre las habilidades cognitivas humanas y las habilidades cognitivas de otros primates. Y a la conclusión que llega Tomasello es que la distinción principal no es que nosotros tengamos una mayor capacidad computacional o que tengamos una superinteligencia en comparación a otras especies, sino el hecho de que tengamos la habilidad de poner nuestras mentes a trabajar en conjunto, de manera que podamos comunicarnos, que podamos cooperar entre nosotros, hablar entre nosotros, y que estas formas de interacción entre nosotros son las que nos llevan a la creación de productos culturales complejos y únicos de nuestra especie, como pueden ser, por ejemplo, el lenguaje. ¿Ok? Y el hecho de nacer entre estos productos culturales y aprenderlos mediante la interacción con otros seres humanos, creamos nuevas formas de pensar que son únicamente humanas y que nos conducen a la evolución de nuestra especie. Bien, entonces el segundo apartado habla de las actividades culturales comparadas entre los humanos y los otros primates, y en este apartado se concluye que todas estas actividades tienen a la base el hecho de que como humanos compartimos la intencionalidad, es decir, que somos capaces de dar cuenta que el otro es un agente intencional, a diferencia de las actividades culturales de los chimpancés que no podrían dar cuenta de eso. Ok, para argumentar sobre esto, el autor parte analizando las actividades colaborativas y qué es lo específico de las actividades colaborativas humanas en comparación a la de otros primates. Ok, entonces en respecto a las actividades colaborativas, Tomasello plantea que existen tres diferencias principales que vendrían a diferenciarnos del resto de los primates. Lo primero es que a diferencia de ellos, cuando realizamos una actividad en conjunta, tenemos un compromiso en conjunto hacia una meta particular. ¿Ok?
A diferencia, entonces, los primates ocuparían roles simplemente por su disponibilidad en una actividad que están realizando en conjunto, ¿sí? Pero no tendrían un compromiso hacia la meta que están realizando. Y esto lo demostraría Tomasello a través de una serie de investigaciones en que, por ejemplo, se mostraba que los chimpancés en un juego social no mostraban ningún interés, o por ejemplo, si realizaba un ser humano una actividad con un chimpancé e interrumpíamos esa actividad, el chimpancé o el mono, cualquiera sea, no nos buscaba para poder completar la tarea, completar la actividad. También como en términos de poder seguir reglas de un juego, tampoco los chimpancés podían hacer esto. Por tanto, entonces no tenían un compromiso con la meta de esa actividad en particular. Lo segundo, la segunda diferencia principal en términos de las actividades colaborativas tenía que ver con la inversión de roles, que como seres humanos realizamos roles recíprocos y entendemos el rol que está cumpliendo el otro en una actividad que estoy realizando con él en conjunto. A diferencia de los chimpancés que no entenderían el rol del otro en una actividad en conjunta y por tanto no podrían invertir roles porque no entienden ni las acciones ni las intenciones del otro. Simplemente se dirigen hacia una meta. ¿Ok? Entonces, bueno, este tipo de, o sea, esta segunda diferencia que tiene que ver con que el chimpancé no es capaz de invertir roles conmigo, se prueba también en ciertos estudios. Por ejemplo, si había un estudio que tenía que ver con un juego, no me acuerdo si era este o no, pero que es, por ejemplo, si yo estoy sosteniendo un balde, no, digamos que el chimpancé está sosteniendo un balde y yo tengo que tirar una pelota en ese balde y luego cambiamos roles, o sea, el chimpancé pasa a ser el que tiene que tirar la pelota, el chimpancé no hace eso porque no entiende cuál era el rol de cada uno en ese juego. Por tanto, no es capaz de invertir roles en una actividad. Y la tercera diferencia en las actividades colaborativas de los primates no humanos en comparación a nosotros tiene que ver con el apoyo mutuo. Que nosotros como humanos en nuestras actividades colaborativas tendemos a ayudar a un compañero a hacer su parte de manera exitosa cuando realizamos una actividad en conjunta. Aquí los estudios no son conclusivos y también dicen que los chimpancés son capaces de desplegar ciertas conductas de ayuda, pero que el rango de conductas de ayuda que tienen los chimpancés es mucho más limitado que en el caso de los seres humanos. Ok, bueno, luego Tomasello intenta comparar la comunicación cooperadora entre los monos y los seres humanos, analizando la producción y comprensión de los gestos comunicativos, ya que los chimpancés también utilizan gestos comunicativos, por ejemplo, para buscar jugar con otro o para buscar el cariño de otro. Sin embargo, la diferencia principal con los seres humanos estaría que los chimpancés solo utilizan los gestos de manera imperativa, es decir, para buscar que el otro les alcance, por ejemplo, un objeto deseado y que es percibido por ellos, pero no comunican de manera declarativa, es decir, no comunican para informar a otros cooperativamente, ni tampoco comunican simplemente para compartir la atención con un otro sobre algo o alguien. ¿Ok? Entonces, a propósito de este descubrimiento, Tomasello se pregunta por qué los chimpancés no apuntan para compartir interés o informar a otros sobre algo. Para esto realiza una investigación que es la Object Choice Task, donde se escondía la comida a un mono en uno de 4 canastos y luego se le intentaba indicar al mono dónde estaba la comida y este tenía que ir a buscarla. Y el mono fallaba una y otra vez y no lograba hacer la inferencia de que ese gesto comunicativo que le estaba haciendo el ser humano era para que él descubriera dónde estaba la comida. Entonces, a la conclusión que llegan con este estudio es que para que el mono pudiese haber inferido esto, tendría que entender que el otro podría querer ayudarle o informarle sobre algo que ese otro podría considerar relevante para él. Y esto va más allá de las habilidades cognitivas que puede tener un mono.
Ya, en otras palabras, el mono necesitaría entender sobre la intención comunicativa del otro que está detrás de ese gesto. ¿Ok? Eh, y esta sería una intención entonces que no va dirigida a una cosa o a un comportamiento, sino que el gesto va dirigido hacia los estados intencionales de ese otro que intenta ayudarle. Entonces, la ecuación acá, si podríamos ponerla, bueno, como lo pone Tomasello, es que el mono necesitaría entender, si yo soy el ser humano que está intentando ayudarle, que yo trato de que él sepa que yo intento ayudarle con X. En este caso sería con que él encuentre la comida. Entonces necesitaría ser capaz de entender que yo tengo la intención de ayudarle. Y esto es lo que el mono justamente no puede hacer, a diferencia de un ser humano que sí puede resultar exitoso en esta tarea de buscar un objeto escondido en un canasto. ¿Ya? Y bueno, acá Tomaselo se alarga un poco y habla de que para entender el significado de un gesto, además se necesita el marco contextual común o common ground, o también habla del marco atencional conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado de un gesto va a variar de acuerdo al contexto en el que se produce ese gesto, ¿ya? Y ese contexto es un contexto que dos personas, por ejemplo, donde se produce un gesto, comparten, y para que pueda haber un common ground o pueda haber un contexto en común que permita darle significado a ese gesto, yo tengo que ser capaz de entender al otro como un agente intencional. Tenemos que ser ambos capaces de entendernos como entes intencionales. Y esto es justamente lo que el mono no podría hacer. Bien, luego Tomasello habla del aprendizaje cultural como una característica única de nuestra especie y que aquí habla principalmente del efecto trinquete o ratchet effect, que tiene que ver con la capacidad que tenemos como especie de heredar y acumular cultura a través del tiempo. Por ejemplo, si pensamos en el desarrollo de la ciencia hoy en día, los nuevos descubrimientos científicos no nacen de la nada, sino que nacen de conocimientos previos. Y la ciencia comienza a desarrollarse hace miles de años atrás, quizás antes de Cristo. Entonces, gracias a los conocimientos previos, nosotros heredamos esos conocimientos y podemos lograr descubrir nuevas cosas. Y así con todo en la cultura. O sea, la cultura de nuestra especie se hereda y se va acumulando a lo largo del tiempo y permite que desarrollemos nuevas formas de pensar eh, y de desarrollar nuevas habilidades cognitivas. ¿Ok? Entonces, a propósito de este efecto trinquete que conduce a una evolución cultural de nuestra especie a través del tiempo, Tomasello luego plantea como 4 razones de por qué se produciría este efecto trinquete en el ser humano. La primera tiene que ver con que como seres humanos nos enfocamos más en las acciones y en el proceso que exclusivamente en las metas, que sería por ejemplo el caso de los monos. Lo segundo tiene que ver que como especie nos apoyamos en enseñar a otros, ¿sí? Como un complemento de nuestras habilidades naturales de compartir la intencionalidad. Lo tercero tiene que ver que como seres humanos imitamos no solamente para lograr un comportamiento efectivo en el ambiente, sino que también podemos imitar por razones puramente sociales. Y en esta imitación también entonces vamos heredando, vamos acumulando cultura. Y lo último tiene que ver que gracias a que compartimos nuestra intencionalidad, o sea, compartimos la intencionalidad, existe una demanda a nivel social que nos presiona a hacer y a aprender bien lo que es propio de nuestra especie. Entonces, gracias a esta demanda social de hacer y aprender bien, es que la cultura tiene cierta estabilidad en el tiempo y permite desarrollarse y evolucionar en la especie humana, y también gracias a esta demanda social entonces la cultura se acumula en el tiempo. Bien, entonces ahora pasamos al apartado de atención conjunta y perspectiva, donde la idea central del autor
es plantear que nuestra participación en interacciones que involucran una intencionalidad compartida, como pueden ser, por ejemplo, las actividades de atención conjunta, donde yo y un otro estamos en interacción con un objeto, por ejemplo, ese tipo de interacciones transforman nuestra cognición llevándonos a crear nuevas formas de representación cognitiva, ya que Tomasello las llama las representaciones cognitivas dialógicas o en perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa interacción con un otro, yo comienzo a entender y a internalizar los estados intencionales de ese otro con el que me relaciono. Y entonces empiezo a ver, soy capaz de ver la interacción tanto desde mi punto de vista como desde el punto de vista del otro y logro tener una visión completa de lo que está pasando en un solo formato representacional. Es decir, mi formato representacional se transforma a través de esta interacción con el otro, ya que yo logro internalizar de a poco los estados intencionales de ese otro y logro tener una representación cognitiva donde puedo alternar mi punto de vista con el punto de vista del otro. Entonces, gracias a esto, por ejemplo, podemos desarrollar símbolos lingüísticos u otras habilidades cognitivas, como por ejemplo el pasar la tarea de la falsa creencia. Y en el fondo es como esta capacidad de desarrollar una teoría de la mente acerca del otro, que probablemente es algo que vieron en desarrollo. ¿Sí? Entonces, pero lo fundamental aquí es que en los marcos de atención conjunta o las actividades de atención conjunta serían un paso necesario para lograr estas formas de representación cognitiva en perspectiva. Y entonces esto le devuelve un papel central a la ontogenia, porque si bien Tomasello plantea que existe una adaptación biológica en el ser humano como especie, que le permite compartir una intencionalidad con un otro y gracias a esto desarrollamos habilidades cognitivas únicas. También las habilidades cognitivas únicas para que puedan emerger en el desarrollo y necesitan de que yo interactúe con otro en estos marcos de atención conjunta. Gracias a esta interacción, las habilidades cognitivas únicas de nuestra especie pueden emerger. O sea, si un ser humano se criaría solo en una isla, sin ningún tipo de interacción, a lo mejor estas habilidades cognitivas que son únicas y específicas de la especie no podrían lograrse. Sí, entonces los marcos de atención conjunta son un paso previo y necesario para desarrollar habilidades cognitivas específicas y para desarrollar en el fondo las representaciones cognitivas en perspectiva o dialógicas. Ok, finalmente el último apartado, From Collaboration to Culture. En este apartado, Tomasello intenta explicar cómo pasamos de esta capacidad que tenemos como seres humanos de compartir unos con otros, de compartir una intencionalidad, de comunicarnos unos con otros, al desarrollo de instituciones más complejas como pueden ser los gobiernos, la religión o el desarrollo de la misma ciencia. Entonces, Tomasello habla aquí, devuelve como un papel central por un lado a las condiciones sociológicas. Dice que el ser humano en el fondo pudo comenzar a desarrollar estas instituciones culturales más complejas a partir de ciertas condiciones sociológicas, por ejemplo la revolución agrícola que permitió que los individuos pudieran asentarse en un lugar y el tener que explotar ese lugar y trabajar con las condiciones que tenían ahí hizo que tuvieran que colaborar más unos con otros y eso permitió también el desarrollo de instituciones sociales más o culturales más complejas, por un lado, y también habla que estas instituciones culturales más complejas también se desarrollarían a partir de procesos culturales históricos que se desarrollan en el tiempo y a lo largo de distintas generaciones. Con esto de procesos culturales históricos, creo que a lo que está apuntando Tomasello es a este ratchet effect o efecto trinquete, que tiene que ver con esta capacidad del ser humano de heredar cultura y acumular cultura, ¿sí? Entonces, porque como seres humanos tenemos la capacidad de compartir, de heredar, de transmitir y de desarrollar la cultura, eso permite también el hecho de que podamos desarrollar instituciones sociales más complejas.
Ahora bien, esa capacidad de compartir, heredar, transmitir y desarrollar la cultura no sería posible si no tuviéramos habilidades cognitivas únicas de nuestra especie que tienen que ver con el ser capaces de colaborar unos con otros, de comunicarnos entre nosotros, de aprender unos con otros y en el fondo de compartir la intencionalidad, que es lo que el autor argumenta durante todo el texto. Bien, eso sería todo. Espero que esta ayudantía les haya servido para aclarar un poquito las ideas centrales de este texto. En general creo que es un texto fácil, pero nunca está de más una ayudadita a través de la video ayudantía. Así que eso, espero que les haya servido y mucha suerte en el control del día miércoles. Chao.